Muy buenas tardes, amigos televidentes. Esta propuesta televisiva quiere continuar conversando contigo sobre nuestros jóvenes talentos artísticos que sueñan, conviven con nosotros y los saludamos. Vamos a echar un vistazo a la obra de este creador que comparte su tiempo en Crear TV. Crear es engendrar, es fundación, génesis, imaginación, entre otras tantas definiciones que puedes encontrar en nuestros diccionarios. Pero hoy yo te propongo conocer la obra de Yacel Luis Toledo Garnache, este joven medialunero que se comenzó a inclinar por el mundo de la literatura, entre letras, ese maravilloso mundo que nos lleva a imaginarnos diferentes planos de la vida. Él, sin embargo, decidió irse por este camino desde muy pequeño. Y vamos a comenzar precisamente, Yacel, con ese momento de la infancia. Medialuna, un hermoso municipio costero de esta provincia de Granma. ¿Cuánto crees que pudo influir tal vez este hermoso ambiente para que tú te decidieras ya desde pequeño, como según nos contabas antes de comenzar el programa, por irte por este mundo ya de la literatura? Sí, mi infancia en Medialuna en verdad fue muy agradable. Yo vivía en la casa de mis abuelos, muy cerca de la línea del ferrocarril, cerca además del río, de los campos de caña. Desde niño iba al mar. Y en mi obra se nota todo eso. O sea, muchas veces los escenarios de mi obra, los ambientes se tienen que ver con Medialuna. Medialuna, como decías, es un municipio que tiene sus encantos. Medialuna tiene juancanderas locales, gente que constantemente hace historia, que le pone muchísima ficción sin pretenderlo quizás. Ahí está además el escritor Andrés Conde, quien tuvo mucha influencia en los jóvenes escritores del territorio, una persona que a mí a veces me parece un personaje de la realidad por su forma de ser, por su carcajada desmesurada, por la forma de andar, por aquellas callejuelas empolvadas de Medialuna. Y nosotros en la adolescencia, muchos escritores íbamos a veces a su casa y conversábamos bastante de literatura. En ese momento ya de tu infancia, Yacel, ¿tú escribías dentro de la literatura lo mismo, un cuento, historia, o te definías ya por algo específicamente? Yo creo que yo no pensaba en la literatura como tal. Yo más bien lo que hacía era fantasear un poco sobre papel. Era a veces con los amigos coger historias reales y ponerles un poco de ficción para quizás jugar un poco en el aula, algo que se mantuvo hasta el preuniversitario y que he hecho con bastante frecuencia. Y lo que sí fue siempre un gran lector. Cuando descubrí a Hemingway en verdad me impresionó mucho la exactitud de su prosa, sin adjetivo, como sabemos, con mucha precisión. Y es desde entonces mi escritor favorito. Puedo decir que de Hemingway yo, por ejemplo, he leído casi todo. Incluso uno de los minicuentos, precisamente lo que hago, el personaje parece ser un personaje de la obra de Hemingway. Esa fantasía nunca se detuvo y llegaste a un momento importante de tu vida que fue el preuniversitario ya acá en nuestro municipio Bayamo. Comenzabas a escribir historias, pero ya era como un hobby para ti de cierta manera. Pero llega también otra etapa de tu vida, Holguín. Cuando vas para la Universidad de Holguín, ya esas historias simples que escribías, te decides tal vez comenzar a incursionar en el mundo de los festivales de artistas aficionados. ¿Cómo fue esa impresión para ti y esa experiencia única? Ya no era solamente el hobby, ya ibas por algo más en serio. Así fue, llego a Holguín, me encuentro con un ambiente literario muy fuerte, un ambiente artístico de forma general muy fuerte. Sabemos que Holguín es una plaza creativa verdaderamente importante, y entonces con un poco de juego a veces en el dormitorio empezamos a escribir, a comparar los cuentos, participamos en los festivales de artistas aficionados y comenzaron a llegar muy buenos resultados. Por ejemplo, el primer cuento ganó a nivel de facultad, a nivel de universidad, ganó a nivel provincial, y así sucedió con muchas de las obras. Me volví habitual en las peñas literarias de la UNIA y fue muy bien recibido en esos escenarios. Creo que eso también influyó bastante en que me decidiera en mayor medida hacia la literatura. Llega además la posibilidad de presentar, de optar por el Centro Nervio, el Centro Nacional de Formación Literaria Nervio Jorge Cardoso, y así lo hago, presento una selección de la obra y me aceptaron rápidamente. El Centro Nervio en verdad aporta mucho, aquello que uno había aprendido leyendo de los libros ya te lo dan como una técnica, y no solo eso, sino que dentro del Centro Nervio se hacen muchos talleres. O sea, es primero uno leer sus obras delante de todos los demás participantes en la beca, es recibir la crítica de todos ellos, críticas que en verdad a veces eran fuertes, ahí hubo algunos que lloraron incluso. Era después recibir las críticas de esos grandes escritores que son el mismo Eras León, que son por ejemplo Raúl Aguiar, Sergio Acevedo, muy reconocidos a nivel nacional, con premios incluso a nivel internacional, y ese rigor aportaba mucho en verdad. Allí nosotros leímos, yo por ejemplo leí 3 de los cuentos, a los cuales no les fue tan mal, y eso también me dio un poco de confianza. Luego llega la posibilidad de participar de optar por la beca Caballo de Coral, que ya era por un proyecto de libro.
para el que había que presentar 20 páginas ya terminadas, la explicación del resto del libro en qué consistiría, y también las críticas fueron muy favorables, incluso me conceden una de las 5 becas nacionales, y eso fue también otro impulso para dedicarme con mayor fuerza a la literatura. Sobre el quehacer artístico de Yacer Luis Toledo Garnacha estás conociendo hoy en Crear TV, este espacio donde el arte implica producción, imaginación y transformación de contextos. Yacer, quien además es un excelente comunicador de nuestra provincia Granma, periodista por demás, ha dedicado su vida realmente, solo corta porque es un joven que ha dedicado muchísimo a la literatura, pero también a llevar hasta ustedes lo mejor desde el mundo de las letras. El periodo 2012-2014, Yacer, marca una importante etapa en tu vida. Obtienes 8 medallas de oro consecutivas en literatura. Creo que esto es algo muy importante, un gran logro, reitero, para un artista, sobre todo muy joven. Sí, yo creo que en esa etapa estaba enfocado casi plenamente a la literatura. Yo pasaba los fines de semana en la universidad escribiendo literatura, lo hacía por la tarde, lo hacía por la noche, sin importar la hora, y los resultados en verdad fueron buenos. Por supuesto, eso me motivó a seguir. Hablaba Holguín, la importancia que tuvo Holguín en todo eso. Y yo creo que actualmente lo que me ha frenado un poco, existe mucho menos tiempo, otras responsabilidades cogen mucho más tiempo. En verdad es muy difícil seguir esa vida creativa. Y entonces por eso que un poco para adaptarme y no renunciar a la literatura, que en verdad me gusta mucho, entonces ahora me enfoco mucho más en los minicuentos, que es más rápido. A veces ando en la calle, voy caminando, ando en la bicicleta, o incluso en una reunión y me surgen algunas ideas. A veces las garabateo, o si no simplemente trato de concebirlas bien. Llego aquí, las tecleo muy rápido, luego las reviso. No voy a renunciar a la literatura, no importa cuánto esté haciendo, no importa cuánto me exijan otras responsabilidades, pero yo creo que más que el deseo ese de ser el gran escritor, yo en verdad lo que no puedo renunciar es a lo que siento cuando estoy escribiendo literatura. Quizás no llegue a ser nunca un gran escritor, pero sí seré una persona que siempre intentará escribir literatura, que la compartirá al menos con los amigos y que disfrutará todo ese proceso creativo. Tú lo vives y haces que el resto de la persona lo pueda vivir también de esa forma intensa. Yacer, me hablabas sobre el minicuento y quiero detenerme en el año 2013 cuando obtienes el bronce en el Festival Nacional de Literatura en la provincia de Matanzas. Sí, así es. Fue una experiencia en verdad muy bonita. Fue el primer concurso de minicuento que se convocaba para estudiantes universitarios y allí participé con un minicuento que se llama Al Revés, y que en verdad tuvo muy buena aceptación por el jurado, por los participantes, y entonces eso también me hizo ganar confianza en ese género, que además es en verdad muy difícil escribir minicuentos SB, pero es lo más difícil porque es concebir en muy pocas líneas toda una historia además en la que el lector tiene que imaginarse cuál es el antecedente del personaje, porque ese personaje actúa así, tiene que tener un desenlace, y en verdad es un reto que también se disfruta. Mira, joven, 2 palabras muy importantes y también que marcan mucho para ti. Es precisamente este blog que tenemos aquí delante, tu blog personal. Yacer, exactamente en Mira, joven, en estas verdades sin nerviosismos. Ese joven que hoy nos está viendo, ¿qué puede encontrar en él? Bueno, hay sobre todo crónicas. Hay muchas crónicas, vivencias personales. Hay algunos cuentos, sobre todo de los primeros cuentos, que eran más bien esbozos de historia. Hay también comentarios que muchas veces están siendo publicados también en la prensa nacional, en el periódico Granma, o aquí en el periódico de la provincia, en la de Majagua. Pero mi intención sobre todo es que en verdad Mira Joven sea un espacio de encuentro, para nosotros, para los muchachos que deseamos debatir, que deseamos reflexionar, que sea un momento de analizar entre todos. Dedicamos esta emisión para conocer sobre tu obra literaria específicamente, pero creo que no podemos dejar de mencionar, ya ahorita yo lo decía en la promoción, el momento en que te conviertes en ese excelente comunicador que eres hoy. ¿Cómo puedes, digamos que, llevar a la par este mundo de la literatura que no está tan apartado tampoco del mundo del periodismo? Yo tengo que reconocer que el periodismo en verdad es mi vida. Yo el periodismo lo disfruto, creo que a veces quizás más que estar en una fiesta.
y es por eso que la dedico mucho tiempo. Te puedo decir que yo, por ejemplo, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, yo estoy en mi trabajo siempre antes de las 7 y casi nunca me voy antes de las 7 o las 8 de la tarde, lo disfruto muchísimo. Todo comenzó con un sueño en Medialuna, pero hoy es una realidad en Bayamo. Por eso me gustaría que tú llegaras a ese joven que hoy está ahí en Crear TV observando este espacio y que tú le digas que nunca dejen de soñar y por qué nunca pueden dejar de soñar. Nunca podemos dejar de hacerlo. Yo creo que lo más lindo que tenemos las personas es eso de tener anhelos, es tener sueños, pero sobre todo tratar de conquistarlos, o sea, estar en el camino hacia la conquista de esos anhelos, lo cual debemos hacer siempre como excelentes personas. O sea, es muy importante que seamos buenos profesionales, pero también que seamos muy buenas personas, que tratemos a todos de la manera más adecuada, que nos cultivemos, y no existe nada imposible. Cuando existe voluntad, cuando existe deseo, cuando existe ética, todo se puede lograr. Yo recuerdo siempre un profesor de preuniversitario que me decía que la voluntad y el deseo es el 85% del camino. Quizás no sea totalmente así porque el talento también es importante, pero desear las cosas y luchar, caminar hacia eso es en verdad muy importante. Echar a volar la imaginación, crear espacios, abstracciones sugerentes. Fundar es sinónimo de crear, y Crear TV te brinda la posibilidad de conocer el arte joven que se hace en Granma. Te espero el próximo viernes, aquí mismo, a través de la CNC TV, para conocer más en Crear TV.